Buen día a todos. Le damos la bienvenida al tercer workshop de Fundopsi de este año, que se titula Actualización en psicofarmacología de algunos dilemas de la clínica actual. En esta oportunidad abordaremos la temática psicofármacos y enfermedad cardiovascular. Agradecemos el apoyo de los laboratorios Casasco, Gador, Lundbeck, Pfizer Upjohn y Glaxo. Podrán realizarse preguntas durante toda la presentación a través del chat, seleccionando al participante denominado preguntas. Las mismas serán respondidas al finalizar las presentaciones. Ante alguna consulta técnica, por favor contactarse a través del chat, seleccionando al participante asistencia técnica. Al comenzar la presentación, inhabilitaremos los micrófonos y las cámaras a fin de minimizar posibles ruidos e interferencias, y los mismos serán habilitados para el momento del intercambio. Comenzaremos entonces con la disertación de Roberto Bronstein. Roberto Bronstein es docente de Fundopsi, es médico psiquiatra, es supervisor clínico de Proyecto Suma y es miembro de APSA y de la APA. Roberto, cuando quieras. Bueno, hola, buenos días a todos. Bienvenidos, gracias por estar acá. Seguimos con esta modalidad virtual a la que estamos obligados en estos tiempos que corren. Y vamos a encarar este tema en conjunto con Mariano en relación a las enfermedades cardiovasculares, los trastornos mentales, en particular vamos a hacer hincapié sobre la depresión. Yo voy a hacer una introducción, voy a plantear un caso clínico que plantea algunos dilemas, va a exponer Mariano opciones posibles y vamos a dejar un espacio abierto para intervenciones, preguntas, comentarios, opiniones, como dijo Miriam, a través del chat en la opción, si se conectan, si mandan sus mensajes a la opción de las preguntas, ahí vamos a hacer en la parte final todo el intercambio. Bien, vamos a comenzar haciendo referencia obviamente a esta conexión tan particular entre el cerebro, la mente, el cuerpo, en fin, que esto desde la antigüedad viene preocupando al hombre. En este caso tomamos esta frase de Pascal del siglo XVII, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pascal era un filósofo, un matemático, estuvo en contacto con Descartes, por supuesto, y se planteaba estos dilemas, ¿no? Lo que vemos abajo después es la tumba de Pascal, donde el que se le puso el epitafio le puso: acá yace el cuerpo de Pascal, y se terminó la discusión, ¿no? Pero quiero hacer una breve historia de estos conceptos de la relación entre mente, cuerpo y cerebro en los últimos tiempos, ¿sí? Este señor que vemos acá no es un psiquiatra, es un cardiólogo, es el doctor Friedman. El doctor Friedman era jefe de un servicio de cardiología en los 70 en una clínica en Estados Unidos, y como antecedente de esa famosa frase que le dijeron a Bush de ¿es la economía estúpido?, al jefe del servicio de cardiología vino la junta directiva del hospital y le hizo un planteo que su servicio estaba gastando mucha plata en reparar los asientos, no los respaldos, los asientos de la sala de espera, como ahí se ve en naranja, y las alfombras de la sala de espera del servicio de cardiología. El doctor Friedman, se puso a estudiar qué pasaba con sus pacientes y por qué había que renovar tanto todos los asientos y las alfombras, y empezó a describir un tipo de personalidad en la década del 70, que es la personalidad tipo A. Ciertos componentes de los pacientes que tenían enfermedades cardiovasculares, principalmente coronariopatías, relacionados con este tipo de personalidad. Posteriormente se intentó aislar factores de esta personalidad que podrían ser los que eran
como corresponsables o tenían mayor participación en estos problemas cardiovasculares y esta cuestión de personalidad y enfermedad cardiovascular. En la década del 90 se empezó a estudiar la depresión como factor de relación entre la enfermedad cardiovascular y la salud mental. Y así fue, y por esto es que lo que se observaba era que pacientes deprimidos era más frecuente que tuvieran infarto de miocardio, y a su vez, de este grupo de pacientes, los que estaban deprimidos tenían mayor riesgo de muerte súbita. Entonces surge una pregunta una primera pregunta en esto. Esta aparente o esta comorbilidad entre depresión o enfermedad mental y enfermedad cardiovascular es una comorbilidad inespecífica, es una verdadera comorbilidad, entendiendo como tal dos diagnósticos diferentes e independientes en una sola persona, o estamos viendo por distintos ojos de la cerradura un mismo fenómeno complejo. Es decir, estamos viendo el mismo monstruo con dos cabezas, los cardiólogos miran una cabeza y nosotros miramos otra. Es bien conocido toda la comorbilidad entre enfermedades crónicas y los problemas de salud mental, especialmente, hoy hacemos referencia a enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca, y esto sabemos que tiene como consecuencia mayor indicación de estudios en los pacientes, hay duplicación de costos, repetidos cambios de medicación, se queman etapas en los tratamientos, en fin, los pacientes se vuelven más complejos. La pregunta para nosotros, psiquiatras, es: ¿el tratamiento al trastorno mental cambia el curso de la enfermedad crónica? Es decir, en este caso, si nosotros tratamos a nuestros pacientes deprimidos o el trastorno que tengan de personalidad o lo que fuese, mejora el pronóstico de su enfermedad coronaria o de su insuficiencia cardíaca. Todo esto arrancó en un trabajo en la década de los 90, bastante sencillo, que era lo siguiente: pacientes internados en terapia intensiva, en unidad coronaria, por un evento coronario, se les tomaba una escala, ahora vamos a ver cuál, para ver quiénes estaban deprimidos y qué no. ¿Qué es lo que ocurría meses más tarde? Lo que Fraser-Smith y L'Esperance vieron era que los pacientes deprimidos, aquellos que estaban deprimidos en su internación en terapia intensiva, después tenían más chances de morir. Esto se hizo con la escala de Beck. A mí mucho la escala de Beck no me gusta, pero lo cierto es que estos trabajos de investigación, la mayoría toman la escala de Beck. Lo que encontraron era que había una correlación entre el puntaje de la depresión, el puntaje en la escala de Beck, y el riesgo de mortalidad, por la relación que existía entre las arritmias, las extrasístoles de los pacientes con mayor con mayor puntaje en la escala de Beck. Es decir, a depresión más severa, mayor riesgo de arritmia. Pueden decir, bueno, son pocos casos, poco tiempo. Bueno, esta gente, después de 10 años, ya juntaron 900 pacientes posinfarto, repitieron el estudio, lo siguieron a más largo plazo, a un año, y encontraron los mismos resultados. Mayor puntaje de depresión, menos posibilidad de sobrevida. Y así empezó todo un estudio, incluso los cardiólogos lo denominan como cardiología conductual o algo así, y la depresión se ganó el lugar de ser un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular. De hecho, ustedes acá pueden ver donde los factores que se consideran de riesgo para la enfermedad cardiovascular está la edad, como uno de los que menos afecta, la hipertensión, el fumar, la diabetes, el colesterol, el LDL elevado, el bajo HDL, y fíjense qué interesante, aparece el humor depresivo, pero lo que realmente aparece como riesgoso es la depresión clínica. Es decir, hay una diferencia entre lo que es el humor depresivo y la enfermedad depresión. No es solo alguien que post-infarto va a estar bajoneado, sino una depresión clínica.
Esta imagen corresponde a un estudio un poquito más antiguo, pero hacia el 2000 o pasado los 2000 se delimitó esta cuestión de la depresión como un estado protrombótico. Hasta acá se venía viendo la relación de depresión con la mortalidad en estos pacientes cardíacos por una cuestión de arritmias, de variabilidad de la frecuencia cardíaca, de actividad del sistema nervioso autónomo, de falta de freno desde el parasimpático, pero aparece este concepto en la depresión como un estado protrombótico. ¿Por qué? Porque los pacientes deprimidos tienen aumentadas una serie de proteínas y factores que participan de la cascada de la coagulación, tienen una mayor activación del sistema de las plaquetas, aparece la disfunción endotelial en los pacientes depresivos, y de vuelta surge esta pregunta: si se tratan estos pacientes por su depresión, ¿mejora su cuestión clínica circulatoria? Bueno, esto se empieza a responder, fíjense en este trabajo, por ejemplo. Acá se estudia la activación plaquetaria por medio de dos proteínas, el factor plaquetario 4 y la beta-tromboglobulina. ¿Sí? Este es el nivel de estas proteínas en los pacientes control. Vamos sobre la izquierda y solo por tomarlo de ejemplo el factor plaquetario 4. Fíjense cómo está aumentado en la enfermedad coronaria, pero fíjense qué ocurre si un paciente tiene la enfermedad coronaria y además está deprimido. La columna en rojo. ¿Qué pasa si a este paciente se le trata su depresión? Por ejemplo, en este caso es con paroxetina, pero podría ser con cualquier inhibidor de recaptación de serotonina, pues nos vamos a más con esto. Fíjense cómo estos factores plaquetarios cambian, ¿sí? Tanto el 4 y también la beta-tromboglobulina y otros factores. Pues vamos a retomar esto, cosa que no ocurre con antidepresivos de acción noradrenérgica. Esto tiene lógica desde el momento que muchas de las funciones que se estudian en las neuronas y de los agentes serotoninérgicos se estudian en laboratorios sobre plaquetas. Hacia el año 2000, el tema de la inflamación empieza a cobrar importancia. Es decir, fuimos sumando cosas, no se desplazan, no, se fue agregando conocimiento, pero no fue uno invalidando el otro, fuimos sumando mecanismos y factores. Hacia los 2000 aparecen todas las teorías inflamatorias. Fíjense lo que ocurre con la interleuquina 6, con el factor de necrosis tumoral alfa, con la interleuquina 1, tanto en pacientes depresivos, ¿sí? Es decir, la depresión ya aparece como una alteración no solo del ánimo y de ciertos patrones físicos, sino que empieza a haber alteraciones en la médula ósea, en vaso, por supuesto en el cerebro. En fin, empieza a tener su lugar como enfermedad sistémica. Entonces, pacientes depresivos tienen altos niveles de proteína C reactiva. Lo que acá dice PCR, yo sé que estamos en plena pandemia, COVID, y escuchamos PCR y creemos que es COVID. Hoy no vamos a hablar del COVID. PCR acá es proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa que mencionábamos. Esto es una correlación entre los niveles de estos marcadores y depresión severa. ¿Sí? Entonces, está corroborado esto que la depresión es una condición protrombótica y que es pasible de modulación por antidepresivos de la línea serotonina. Y se modifican estas proteínas de las que hablamos antes y otros factores de la coagulación. Lo que en un reciente estudio se publica es que lo único que no cambia, en este caso el trabajo se hizo con escitalopram, pero podríamos pensar que debe ocurrir o puede ocurrir algo parecido con otros GIS, son las propiedades del trombo. Ahora se describe, apareció en los últimos años, otro tipo de personalidad, que es la personalidad de tipo D, ya no la A, que son aquellos a los que se describe como con cierta emocionalidad negativa o el neuroticismo y conductas de inhibición social como un factor importante para las enfermedades cardiovasculares. Incluye las coronariopatías, incluye la insuficiencia cardíaca e incluye la hipertensión, ¿sí? Ahora,
esto se da en 1 de cada 4 pacientes cardiovasculares. No es un factor sine qua non, ni todas las personas que tengan factores de este tipo de personalidad van a tener trastornos cardiovasculares, ¿sí? Y también se demostró recientemente esta vulnerabilidad genética, esta vía común para la depresión y la inflamación. La inflamación, como vemos acá, y con el correr de los años, con la cantidad de alteraciones y disfunciones mitocondriales, desde los adipocitos, las proteínas, las citoquinas, todo este tipo de activaciones sobre el intestino, sobre fenómenos inflamatorios crónicos, terminan dando la facilitación, que hoy se lo denomina como inflammation en inglés, una combinación entre inflamación y envejecimiento, donde una cantidad de enfermedades, donde aparecen la enfermedad cardiovascular y la depresión, son como más factibles, es decir, aumenta el riesgo. ¿Sí? Entonces, en resumen, las cuestiones conductuales en las dificultades en la adherencia a un tratamiento, la hiperactividad del sistema autonómico, la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, un patrón de un déficit del sistema parasimpático, el estado protrombótico de la depresión, alteraciones de las proteínas transportadoras de serotonina, que esto hace también a la respuesta a los psicofármacos, la hipótesis inflamatoria, son los mecanismos que hoy relacionan enfermedad cardiovascular y depresión. Y finalmente les quiero comentar un caso clínico para plantear algunas preguntas y alguna discusión en el espacio después de que Mariano nos tire opciones de qué podemos hacer con este caso clínico que les paso a comentar. Se trata de un hombre de 59 años que en la primera entrevista dice: me mandan porque estuve muerto. Acabo de pasar por un episodio de muerte súbita. Estoy tratando de entender lo que me pasó. Dice que como síntomas actuales, esto es solo la primera entrevista, presenta angustia, una sensación de disminución de energía, como que le falta determinación para tomar decisiones, y percibe cierto cambio en su irascibilidad. Tuvo este episodio hace 2 meses, lo que le ocurrió es que se sintió mal en el trabajo, le pidió a su hijo que lo venga a buscar, hace un paro cardíaco en la calle, con la suerte que cae frente a un lugar donde por la vidriera había un enfermero docente de resucitación cardiorrespiratoria, le hace las maniobras y responde. Tenía como antecedente ya colocados 3 stents por enfermedad coronaria hace 10 años, o sea que ya tenía su enfermedad coronaria anterior, niega cualquier tipo de síntoma o antecedente psiquiátrico, familiares, tiene una hermana, se había suicidado muchos años atrás, su padre había fallecido muerte súbita, había tenido antecedentes de un infarto, está casado, tiene 2 hijos, trabaja, tiene un cargo de mucha responsabilidad en una empresa, y su medicación actual es atorvastatin, ezetimibe, carvedilol, clopidogrel, aspirina, valsartán, hidroclorotiazida y toma zolpidem para dormir. Bueno, queda planteado cuáles son los diagnósticos posibles de este paciente, si caben diagnósticos psiquiátricos o no, qué tratamiento se le indicaría, si se lo medicaría, sí o no, por qué sí o por qué no, para qué se lo medicaría, ¿sí? Y un poco lo que plantea esto es cuál es el rol del psiquiatra. Somos nosotros agentes psicofarmacológicos, es decir, solo nos dedicamos a prescribir psicofármacos, solo nos limitamos al primum non nocere, a no dañar frente a pacientes complejos con mucha medicación. Nuestra responsabilidad abarca el trabajo sobre la adherencia solo a los psicofármacos o a un tratamiento. Es decir, ¿qué tipo de trabajo nos toca a nosotros como agentes de cambio en estos pacientes tan complejos? ¿Sí? En función de esto, le vamos a pedir a Mariano que nos tire cuáles son las opciones posibles que podemos hacer, Mariano, o qué no podemos hacer. Así que yo dejo acá, muchas gracias, y Mariano, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Roberto. Qué caso interesante.
Vamos a escuchar entonces ahora a Mariano Castelli. Mariano es médico psiquiatra, es magíster en neuropsicofarmacología de la Universidad Favaloro, docente de Fundopsi y psiquiatra de consultorios externos, docente y miembro del comité de docencia de Proyecto Suma. Te escuchamos, Mariano. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Bueno, gracias nuevamente por sumarse a las propuestas que vamos trayendo desde Fundopsi. Gracias, Robert, por la presentación. Bueno, justamente como dijo Roberto, lo que vamos a tratar ahora es de revisar un poco a ver, si bien nuestro workshop habla sobre psicofármacos y enfermedad cardiovascular, no por nada, como verán, el título de esta parte lo hemos planteado respecto de alternativas terapéuticas en los pacientes con depresión y enfermedad cardiovascular, porque de lo que se trata es que justamente es hacernos eco de qué se trata respecto a los tratamientos disponibles para los pacientes con esta comorbilidad. Estos dos trabajos, que hay uno que ya habrán visto que Roberto estuvo mencionando, en realidad creo que los dos, ¿sí? No, pero bueno, habrán visto por ahí la imagen del primero, son los que al momento actual mejor han revisado lo que tiene que ver con la interfase de los tratamientos en pacientes, como verán, con trastornos afectivos. El segundo, y tal vez es que es el más nuevo y del que más vamos a hablar, tiene que ver más con la depresión, pero bueno, la idea es englobar un poco porque es de los que más y mejor han revisado lo que es el uso de los fármacos y de los tratamientos en la enfermedad cardiovascular, en los pacientes con depresión y enfermedad cardiovascular. Y con lo primero que arrancamos justamente no es con los fármacos. Es decir, primero que nada lo que hay que destacar y jerarquizar es que estas revisiones han puesto en valor y han destacado que las medidas no farmacológicas son medidas que tienen un claro impacto sobre los tratamientos de la depresión y el curso que esto tiene sobre el riesgo cardiovascular. A la cabeza la psicoterapia, y como es sabido la que más aparece en todo lo que sean los estudios de investigación son las terapias cognitivo-conductuales, pero además de esto se refuerza el papel que sabemos que hoy tiene el ejercicio físico como agente antidepresivo individualmente, ¿sí? Y a esto se le suma algo que se ha visto en algunas experiencias que me pareció interesante destacar, que tiene que ver con lo que es más la multidisciplina, que es que en aquellos tratamientos en donde se sumó a la experiencia del abordaje del paciente el contar con algún agente promotor de salud, que no necesariamente tiene que ser ni un médico, ni siquiera un profesional de la salud mental, pero que trabaje con los pacientes sobre la mejoría de lo que tiene que ver factores de riesgo y hábitos que mejoran la salud cardiovascular, se ha visto un impacto claro en no solo la mejoría anímica, sino también principalmente sobre la incidencia de eventos cardiovasculares cuando los pacientes son abordados por su depresión en conjunto con este agente, ¿sí? Respecto de los tratamientos farmacológicos, la revisión pone a la cabeza a los antidepresivos, pero también habla sobre los antipsicóticos, principalmente por el papel que tienen en el caso de algunos papeles reforzadores, ¿sí? Lo cual nos viene bien para revisar un poco lo que tiene que ver con aquellos aspectos de los efectos adversos e interacciones que nos puedan importar. Para arrancar, obviamente los IRS siguen siendo los fármacos que están a la cabeza en materia de tratamiento de las depresiones unipolares, principalmente de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Lo interesante de esta revisión es que muestra que todos los pacientes todos los IRS pueden producir algún grado de prolongación del intervalo QT. No quiere decir que todos lo van a producir, y en su mayoría lo que se ve es que no son de relevancia clínica, con lo cual no requieren de
una interconsulta, ni de una valoración, ni seguimiento por este caso particular. Sí, por ahí es para tenerlo presente. Pero lo más destacado de los últimos 10 años ha sido un warning que ha emitido la FDA, que ha cambiado el panorama respecto del uso del citalopram, porque se comprobó una mayor incidencia de prolongación del intervalo QT y riesgo de la taquicardia ventricular que puede ser producida por la estorzada de punta, con dosis mayores mayores a 40 miligramos día. Recordemos que hasta antes de este warning, el rango terapéutico del citalopram iba de 20 a 60 miligramos día. Hoy en día la recomendación es hasta 40 miligramos día, e incluso hay recomendaciones de no utilizarlo en más de 20 miligramos día en pacientes mayores de 60 años. ¿Sí? Como vamos a repetir varias veces y probablemente sea la vedette de los efectos adversos cardiovasculares que por ahí nos interesa abordar hoy, me interesó traer esto de qué significa el síndrome del QT prolongado, que es lo que básicamente produce estos efectos que vamos a ver en varios de los fármacos que vamos a citar. Primero, que es un trastorno de la repolarización del miocardio y que lo que produce es un mayor riesgo de taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? Que lo que puede producir son eventos que se llaman las torsiones de punta, que tiene que ver con una modificación de el patrón electrocardiográfico. De ahí viene esto de la torsión de punta, no de la punta del corazón ni nada de esto, ¿sí? Ahí es donde radica este nombre famoso. Lo importante es que estos eventos de torsión de punta, si se repiten, pueden llevar a la fibrilación ventricular y a la muerte súbita, ¿sí? La prolongación del QT, si no es de características importantes y que pudiera producir estas torsiones, cursa asintomática, ¿sí? Y la verdad que la presentación sintomática, cuando está resulta, digamos, como bastante poco específica como para sospechar algo de esto, ¿sí? Fíjense que los síntomas son palpitaciones, síncope, está descrito lo de que puede producirse convulsiones derivado de lo que empieza a provocar digamos, la alteración de la funcionalidad cardíaca, ¿sí? Pero principalmente los dos primeros son los síntomas que, como verán, son inespecíficos. Frente a esto, entonces es importante que nosotros tengamos la precaución respecto de qué aspectos del paciente pueden llevar a que tengamos más chance de que esto ocurra. Primero, se ha visto que en pacientes con enfermedad estructural cardíaca ocurre más, también en el síndrome del QT prolongado congénito y en otras bradiarritmias, ¿sí? Por otro lado, aquellas condiciones en que se produzcan hipopotasemia, hipomagnesemia, u otra bradicardia de origen farmacológico también van a sumar a esto, y habría que agregar acá también lo que tiene que ver con aquellos cambios metabólicos por enfermedad hepática o por interacciones medicamentosas que puedan favorecer a que las drogas que producen este efecto adverso lo puedan producir más. El monitoreo es por electrocardiograma y obviamente no dejamos de mencionar lo importante de estar alerta cuando el QT corregido sea de una duración mayor o igual a 500 milisegundos, ¿sí? Continuando con respecto a qué es lo que estas revisiones mostraron respecto del uso de antidepresivos, con respecto a los duales, lo que se ha visto que producen un mayor riesgo de hipertensión arterial, especialmente en dosis altas. Fíjense que esto está descrito para dosis de venlafaxina mayores a 300 miligramos día, y esto está por fuera de lo que es el habitual efecto adverso conocido del aumento de la presión arterial diastólica. Por otro lado, acá el trabajo menciona respecto de los antidepresivos tricíclicos lo que tiene que ver con los efectos que se han visto en el caso que tuvieron que ser utilizados en pacientes con enfermedad cardiovascular, a pesar de que no son drogas de primera línea por lo referente a lo que tenga que ver con bloqueos de rama, además que ya son más conocidos, sino que está focalizado en, bueno, ¿cuál fue el inconveniente cuando no quedó otra que utilizarlo? Bueno, justamente es el hecho de que son drogas que producen una mayor prolongación del intervalo QT, como vimos, ¿sí? Y obviamente refuerza que sigan no siendo de primera elección. Respecto de la trazodona,
está el mismo efecto adverso descrito, pero acá es interesante porque se hace una clara distinción entre lo que tiene que ver con la aparición en dosis antidepresivas versus las dosis hipnóticas. Y justamente lo que dice es que en las dosis hipnóticas no aparece de una manera significativa y que entonces ya no tendría la misma implicancia que si se lo utilizaba con sus dosis antidepresivas, que es poco utilizado por el efecto sedativo, ¿sí? Y respecto de los IMAO, lo que ya es más que conocido, que también no son una recomendación, dado el nivel de las interacciones medicamentosas y alimentarias que pueden producir ese riesgo de hipertensiones severas, ¿sí? Algunas cosas para destacar de las interacciones medicamentosas de los antidepresivos en torno al riesgo cardiovascular. Como primera cuestión, recordar que los antidepresivos, en general como grupo farmacológico, en pacientes que toman diuréticos tiacídicos, tienen más chance de favorecer las hiponatremias, y esto es más fácil de encontrar en pacientes de tercera edad. Por otro lado, aquellos que tengan acción serotonérgica, importante recordar que favorecen las hemorragias por la sinergia con fármacos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Para destacar, importante los cambios en el metabolismo que se producen en el asociar paroxetina con el clopidogrel por la interacción en el citocromo P450, la variante 2 de 6. Y por otro lado, tener en cuenta que muchos de los SIRS, por no decir casi todos, modifican el metabolismo de los fármacos antiarrítmicos. Entonces siempre estar atento a esas interacciones y los cambios que se requieren, ¿sí? Respecto de los antipsicóticos, las revisiones, hicieron hincapié sobre aquellos efectos adversos que están más vinculados con el riesgo cardiovascular, poniendo el foco en lo que es hipertensión ortostática, la prolongación del QT y los cambios metabólicos, ¿sí? Nada nuevo bajo el sol, la clozapina, la quetiapina, sí, para agregar como nuevo fármaco el brexpiprazol, más asociados con la hipotensión ortostática. Las revisiones están mucho más focalizadas en lo que tiene que ver el uso de los antipsicóticos de segunda generación, por lo cual lo que vemos en tema prolongación del QT es que justamente como grupo no tienen una incidencia de esto tan marcada, sí la que ya es muy sabida con respecto del Certindol, que hace que quede muy relegado en su uso. No destaca tanto este efecto adverso en la ciprasidona, si bien es conocido y es de buena práctica hacer la interconsulta cardiológica a la hora de utilizarlo y el control, ¿sí? Pero no lo pone a la misma altura que los otros fármacos. Y esto destaco porque en algún momento se ha escuchado que sí, que no. Respecto de la quetiapina, lo que se ha visto es que la prolongación del QT que puede llegar a producir no supera los 10 milisegundos y no es significativa en cuanto a los cambios que puede producir, por lo cual no requeriría de ese control que hacemos con otros fármacos. Tampoco nada nuevo en lo que tiene que ver con las alteraciones metabólicas que se asocian con el síndrome metabólico y con el mayor riesgo cardiovascular, con la clozapina, la quetiapina y la olanzapina a la cabeza en todo esto. Bien, ¿y qué es lo que han dejado estas revisiones respecto de las recomendaciones para el abordaje de la depresión en pacientes cardiovasculares? Primero, en los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, se ponen como primera línea de tratamiento los inhibidores de recaptación de serotonina con o sin el tratamiento no farmacológico. Es decir, el tratamiento no farmacológico, dependiendo el nivel de complejidad de esa depresión, sigue siendo un tratamiento de primera línea, y acá sí la recomendación es de la mano psicoterapia más ejercicio, en el caso de que se la utilizara para depresiones leves, ¿sí? Respecto de los pacientes con insuficiencia cardíaca, es interesante porque está tal vez más jerarquizado, por más estudiado, la terapia cognitivo-conductual y o el ejercicio, y se pone por ahí en una segunda línea, no por menor importancia, sino por un poco menos estudiado en este grupo, los antidepresivos. Obviamente siguen siendo recomendados, y acá sí se los prefiere a los IRS por sobre los duales, debido a la menor probabilidad de producir hipertensión y taquicardia, que están más vinculados con complejizar ese cuadro, ¿sí? Respecto de otros de los fármacos que nosotros utilizamos en la práctica, que pueden tener afección cardiovascular, es importante destacar por sobre todo el litio,
principalmente, como hablábamos con Roberto antes, ¿no? Es porque los pacientes bipolares también son pacientes que tienen mayor riesgo de patología cardiovascular, y también la población de los pacientes con esquizofrenia, cabe decirlo, ¿sí? Si bien no son el mayor blanco de este fármaco. Lo importante es que la cardiotoxicidad es más frecuente en personas que hacen una dieta hiposódica, por lo tanto es muy importante tener en cuenta los factores que puedan favorecerla. Uso de diuréticos, de inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, las alteraciones hidroelectrolíticas, la insuficiencia renal, y recordar que en este caso la alteración de la funcionalidad se produce por disminución de la actividad del nódulo sinusal, distinto a lo que hablábamos antes. Entre los antipsicóticos típicos, recordar sí, la prolongación del QT asociada con pimosida y tioridazina, y además también tener en cuenta el uso del haloperidol vía intravenosa, que no está recomendado justamente porque la probabilidad de producir este mismo efecto adverso es cuando fue utilizado por esa vía, que no es de las recomendaciones habituales, pero cabe mencionarlo porque en algunos ámbitos off-label se utiliza, ¿sí? Un poco para llevar a los tiempos actuales, cuáles son un poco las ventajas de la utilización de los tratamientos antidepresivos, y de algo de la pregunta que planteaba Roberto en la parte anterior respecto de si vale la pena, si tiene un impacto. Bueno, este trabajo me pareció interesante porque lo que planteó fue qué pasó con el seguimiento de los pacientes que fueron tratados. Pacientes que después de un síndrome coronario agudo presentaron una depresión que fue, por un lado, en una rama tratada con escitalopram y otra con placebo. El tratamiento duró 24 semanas, pero este trabajo lo que hizo es ver qué pasó en el seguimiento posterior a ese abordaje, con una mediana de años de seguimiento de más de 8 años. Fíjense, bueno, lo que se vio es que hubo menor riesgo de eventos cardiovasculares importantes en los pacientes que estuvieron en la rama tratamiento, ¿sí? Por otro lado, y siguiendo con otra área, otra arista del riesgo cardiovascular, y yéndonos un poco a lo que tiene que ver con el riesgo vinculado al accidente cerebrovascular, acá está puesto con signo de preguntas si los IRS son eficaces para prevenir la depresión post-ACV. Acá después Miriam nos va a poder también aportar desde lo que ella tanto conoce, pero lo que quiero decir es que, si bien acá yo estoy mencionando un metaanálisis que habló de esto, por otro lado aparecen otros trabajos que discuten esta eficacia, pero está bueno tenerlo planteado porque es otro aspecto cardiovascular vinculado a la depresión. Ya para ir cerrando, algo de lo cual no hablamos habitualmente, no lo tenemos por ahí tan en carpeta, pero está bueno tenerlo, es lo que tiene que ver con el índice de miocarditis por clozapina. Un efecto adverso por demás de raro, pero que vale la pena tener presente. Fíjense, esto es una revisión sistemática en donde lo que hicieron fue recabar información de casos reportados de miocarditis en 82 artículos. No puse el N total que abarcaba, pero era enorme. Esto es como que yo les diga el 0,1% de los casos de los participantes que se reportaron casos de miocarditis. Son 54 de esa revisión, ¿sí? Lo interesante es esto, fíjense que la edad promedio de los pacientes que fueron casos reportados eran pacientes jóvenes de una edad promedio de 30 años, y que las dosis eran dosis no muy altas de clozapina, sino cercanas al mínimo terapéutico, ¿sí? Se podría decir, o básicamente dosis de inicio de clozapina, ¿sí? Lo que se vio es que de estos 54 casos, el 87% fue durante el primer mes de tratamiento, y esta revisión lo que habla es que se recomienda controlar la posibilidad de aparición de este efecto adverso los primeros 3 meses, ¿sí? Ahora, fíjense qué dilema, porque la clínica vinculada a esto es disnea, fiebre y taquicardia, que para un paciente medicado con clozapina, y sobre todo en primera etapa de tratamiento, tranquilamente esto puede entrar en una bolsa en donde uno va a estar más pensando en las complicaciones hematológicas que en la miocarditis, ¿sí? Bueno, otro interesante para mencionar es que los pacientes que tuvieron la miocarditis, en el 87% de los casos tuvieron marcadores cardíacos elevados, y que más de la mitad se vio una disfunción ventricular diagnosticada de manera ecográfica. Por último, y para cerrar,
muchas veces a lo largo de los años que llevo en la profesión he escuchado mucho esto de, bueno, ¿qué le estamos generando a los pacientes con los antipsicóticos de segunda generación o con los efectos metabólicos en los pacientes cuando hemos cambiado la utilización de los psicofármacos y demás? Y cómo estamos aumentando el riesgo cardiovascular. Y haciéndome eco de algo que hemos tratado en Fundopsi ya hace un par de años, me pareció importante cerrar diciendo que de lo que sabemos respecto de el impacto que esto tiene, lo que se ve es que la falta de adherencia a tratamientos de los pacientes con patologías psiquiátricas se asocia con una mayor tasa de mortalidad. Y esta mayor tasa de mortalidad no tiene que ver solo con el suicidio, que es como la vedette de las causas de muerte en patología psiquiátrica, sino también de causas no psiquiátricas en las cuales está a la cabeza la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Bueno, cerramos acá. Gracias, Mariano. Bueno, abrimos el espacio de preguntas y de intercambio. Entonces, a ver, acá tenemos varias preguntas. Empezamos. ¿Qué IRS para la habilidad post-ACV isquémico por COVID? Muy difícil. Creo que todavía no está escrito eso. No, por eso. Muy difícil porque no está escrito, claro. Ahora, Mariano está diciendo algo. Mariano, estás muteado. Sí, No sí, sé no qué tenía dice. manera de avisar que no me podía desmutear. Ah, No, nada para agregar, o sea, la verdad es que está por verse. La verdad que... claro, si pensamos en la experiencia que tenemos y en las interacciones medicamentosas, posiblemente pensaríamos en la sertralina, ¿no? Ujú, Pero esto es algo que pienso en este momento, digamos. sí, claro, acá sí. empieza a jugar una cuestión. Primero que, bueno, no hay nada, o no, por lo menos hasta ahora yo no leí y no creo que haya muchos trabajos con muchos casos sobre esto por ahora. Pero empieza a jugar esto que vos decís, miren cuál es el vademecum de cada uno, y yo pienso en sertralina, yo por ahí también pensaría en sertralina. Ahora, si alguien me dice citalopram, ¿por qué no? Sí. No tengo por qué decir que No no, sabemos. ¿no? Sí, Lo único, el otro totalmente. día me llegó una así como una comunicación de un trabajo, no lo leí completo, pero que marcaba, que decía que la fluoxetina no demostraba ser lo suficientemente eficaz en este tipo de casos, no por COVID, ¿no? Hablaba de las depresiones post-ACV y decía que, bueno, que con fluoxetina muchos resultados no habían encontrado, pero en general lo que decía Mariano, se usan, están y... Sí, yo creo que hoy en día lo pensaría más por el lado de las potenciales interacciones medicamentosas que por algo que me respalda que tengo que usar este IRS y no otro. Qué sé yo. Yo comparto con ustedes, lo primero que se me viene a la cabeza son los que menos interacciones en general tienen, que son sertralina y escitalopram. Ujú. Pero no uno por sobre otro porque haya, digamos, ninguna bibliografía que respalde ninguna preferencia. Por lo menos al día de hoy. Otra pregunta. ¿Dosis tope de citalopram en mayores de 60 años es 20 miligramos también? Eso es una recomendación. A ver, lo que sí es, el warning de la FDA lo que generó es que se haya pasado, que el rango terapéutico era de 20 a 60 miligramos, hoy en día es 20 a 40 miligramos. ¿Sí? Y hay una recomendación en pacientes mayores de 60 años que sea hasta 20. Yo me imagino que ahí entra en juego el paciente que tenga más factores de riesgo para una prolongación del QT, yo creo que ahí empujamos más para el lado de no irnos más de 20 miligramos. ¿Sí? Ujú. Bueno, escuchen esta pregunta, gente.
¿No sería beneficioso tomar IRS a partir de los 60 años preventivamente para mejorar la calidad de vida, reducir el riesgo cardíaco e inflamatorio en general, especialmente ya que no habría efectos secundarios casi? Mm, Yo invito a que la persona que quiere hacer esa prueba vea si realmente no hay efectos secundarios. La verdad que decir que no tienen efectos secundarios sería mentir y no lo vamos a hacer, ¿no, Robert? Yo lo que planteo desde esa misma perspectiva es, ¿no sería bueno incluir hábitos más saludables para lo que tiene que ver con la salud en general, la salud cardiovascular e incluido el ejercicio físico, que son ambas medidas que tienen eficacia comprobada sobre el riesgo cardiovascular y sobre el estado de ánimo? La verdad que la relación costo-beneficio a mí me da más para ese lado. Entiendo que cambiar hábitos es más difícil que tomar un comprimido por día también, ¿no? Totalmente, Mariano, y no hay ninguna evidencia para hacerlo. Además, Sí, agregaría otra cuestión. Si bien, y fue mencionado acá, los IRS tienen estos efectos de la cuestión plaquetaria, circulatoria y todo esto, ujú, eh, creo que no está demostrado que cualquier IRS sea mejor que 100 miligramos de aspirina. tal cual. Y tienen efectos adversos los IRS. IRS tienen efectos adversos, tienen disfunciones sexuales, tienen alteraciones en la libido, Ujú, y bueno, no deja de ser un efecto adverso importante aún después de los 60 años, ¿no? Y ujú. cambios metabólicos, Ujú. Sí, y Aumento de antiagregación peso, plaquetaria, exacto. sí, sí. Ujú. y que me Y parece que está bueno lo que dice Mariano de, en todo caso, hábitos de vida un poco más, saludable. más activos, más sanos, menos sedentarismo, mejorar dieta, actividad física. De Así que hecho, creo que perdón, no habiendo perdón, Robert, que no te... síntomas, no habiendo Sí. síntomas depresivos o enfermedad depresiva, yo no prescribiría como Ujú. precaución o como prevención un antidepresivo. Perdón, yo quiero agregar una cosa, ¿sí? Es eso, no hay no hay nada que respalde el uso preventivo, nada, absolutamente. Y justamente, a ver, una cosa que obviamente no pusimos tanto el foco, pero lo mencionamos, es que justamente lo que ocurre en otros pacientes, como son los que se denominan, los que se agrupan entre los trastornos mentales severos, que son los pacientes bipolares o con esquizofrenia, se ve que son poblaciones que tienen de por sí, más allá del tratamiento, mayor riesgo cardiovascular, y es que eso está mucho vinculado con lo que tiene que ver con la falta de hábitos saludables, ¿sí? Es que decir, justamente esos factores modificables son los que esos pacientes ya de por sí asociados a su condición de base los ponen en mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Por Ujú. eso cambiar eso es mejor, ¿no? Bien, pregunta. ¿La falta de adherencia al tratamiento psiquiátrico se correlaciona con una falta de adherencia al tratamiento cardiológico? Sí, sí, está visto. Sí, sí, sí. Yo no lo mencioné, pero sí, la realidad es que es eso. A ver, sepamos esto. La falta de adherencia a ver, a tratamientos crónicos, es de alrededor del 50%. Eso incluye, por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión, el tratamiento de la diabetes, ¿sí? Por decir dos que tienen que ver directamente con el riesgo cardiovascular. Y sí, lo que se ha visto es que pacientes con patología psiquiátrica que adhieren menos a su tratamiento psiquiátrico, en correlato adhieren menos a lo que tiene que ver con los fármacos vinculados con la salud cardiovascular y viceversa. Cuanto mejor adhieren a los otros también. Ujú. Yo, Otra yo ahí pregunta. plantearía una pregunta en relación a, y Mariano y Vicky habían hecho un trabajo y lo habían presentado en una jornada de la plaza respecto a la adherencia. Yo Ujú. plantearía una pregunta más amplia, que es ¿por qué los seres humanos no adhieren a los tratamientos que benefician su salud? Sí. Porque no hay adherencia no solo a los psicofármacos, no hay adherencia a los antihipertensivos, no hay adherencia a la actividad física, a un hábito de alimentación saludable. Hay unas cuantas cosas, los seres humanos no adherimos,
tal cual. Me parece que es una cuestión ya va más amplia, más de especie, ¿no? De qué nos pasa con eso. Ujú. Y de personalidad, ¿no, Roberto? Ujú. Y Como también, vos hablabas de tu paciente también, ¿no? ujú, también. Va otra pregunta. ¿Las asociaciones de IRS con antipsicóticos ocasionarían sinergismos para sus efectos en prolongación de QT? Siempre es un factor a tener en cuenta. A ver, es de buena práctica tenerlo en cuenta, ¿sí? De hecho, bueno, una de las cosas que mencionamos es el hecho de tener en cuenta esas interacciones justamente por los sinergismos, por un lado. Yo lo mencioné con otras cosas, no tanto con el QT. Siempre, a ver, más drogas que prolongan el QT, más riesgo de la taquicardia ventricular, más riesgo de torsión de punta, más riesgo de fibrilación ventricular. Esto es así. Ahora, también por eso tener en cuenta lo que tenga que ver con interacciones que tengan que ver con la farmacocinética, es decir, con el cambios en el metabolismo que hagan que una droga que tiene un riesgo X de prolongación del QT, de repente por ese cambio, porque haya una inhibición de su metabolismo, pueda estar disponible más tiempo circulante y haya más chance de que pueda producir. Ujú. Aquí alguien dice que habría que evaluar el efecto en el rendimiento sexual del paciente con los CIS, dado que post-COVID, o sea, remite a la pregunta del post-COVID, ¿no? Aumentan los padecimientos por aneyaculación, eyaculación precoz, priapismo e hidrocele, como uno de los factores, me parece, teniendo en cuenta que la sexualidad hoy es uno de los pilares de la comunidad contemporánea y la disfunción eréctil es una problemática que afecta a múltiples jóvenes post-COVID, menores incluso de 25 años. ¿Eh? La verdad es que no conocía estos datos. ¿Ustedes? No los tenía así. No. No. Bueno, otra pregunta. Eh, Ruego pensar, dice alguien, en la fibrosis, secuela COVID y efecto adverso de los SIRS. Este, bueno, y aquí hay alguien que se remite a la pregunta anterior y dice, si no como preventivo, ya que los usamos con cierta frecuencia por síntomas depresivos, si los seguimos usando de por vida, en la realidad yo tengo muchos pacientes tratados con IRS durante 10 años o más. Cada intento de sacarlos resulta en un retroceso. Y sí, 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 creo que sabemos que hay eso, pacientes. y Sí, creo que eso es una experiencia compartida por todos, ¿no? De que pacientes que claro. algunos van a usar la medicación, van a necesitar el antidepresivo de por vida, otros no, y que a veces uno intenta sacarlo y se encuentra con que no. De todos modos, eso creo no habilita a usarlo como preventivo o pensar que en un paciente de entrada uno dice, bueno, le doy el antidepresivo y listo, lo va a tomar toda la vida, ¿no? Aunque sea un cardiópata, ¿no? Eh, Eso me Ujú, parece que hay que considerarlo en el caso por caso. Sí. tal cual. No, yo también lo que pensaba ahí es donde, a ver, como dónde ponemos el foco de análisis, ¿no? Si lo ponemos como es el IRS un potencial, potencial droga preventiva de eventos cardiovasculares, la lectura va a ser como lo que estaba diciendo Roberto. Ahora, el prolongar en el tiempo el uso del IRS tiene que ver con la clínica del paciente, y eso puede ser, a todos nos ha pasado. Ni que hablar si el paciente tiene una historia de depresiones a repetición que probablemente haga que nuevamente tenga más chances de tener una depresión y que ese tratamiento dure más tiempo. Hay recomendaciones de la utilización a largo plazo en pacientes de tercera edad. Digo, ahí entramos en la cuestión clínica de esa depresión, pero creo que eso ya queda incluso un poco por fuera del tema que estábamos planteando hoy, ¿no? Digo, creo que es como para toda otra discusión. Ujú. Bueno, Roberto, ¿nos vas a contar cómo medicaste a tu paciente?
No, yo estoy esperando que me digan qué hacer. Yo traje el paciente para que me ayuden a ver qué hacer o qué debiera haber hecho o qué podría haber hecho. ¿Qué hacemos con un paciente así? ¿Lo medicamos o no lo medicamos? Claro, la idea es que sea la gente que nos cuente qué haría. Claro, yo vine a pedir ayuda. Quiero que alguien me tire alguna idea de qué hacer un paciente en primera entrevista que primero me dice, me mandan y porque estuve muerto, y me cuenta de esta manera un episodio de este estilo, y cuando todavía está sin diagnóstico de qué pasó. Habían pasado 2 meses del episodio y todavía estaba sin diagnóstico. Eh, por suerte no lo mediqué en la primera entrevista. ¿Y por qué digo por suerte? Porque lo internan para un estudio una semana después, después tuvo una segunda entrevista, pero después de la segunda entrevista, y yo pensando si lo medicaba o no lo medicaba, lo internan para un estudio y hace un paro cardíaco. Cuando todavía no tenía diagnóstico, con lo cual de esa internación, lo fui a ver a la internación y salió de esa internación ya con un marcapasos y con un desfibrilador implantable. Es decir, desde el punto de vista cardiovascular cambió mucho la cosa. Yo me encontraba con un paciente que tenía algunos síntomas como la irascibilidad, los trastornos del sueño, pero no tenía un ánimo depresivo, tenía un estilo de personalidad y algunos factores como en algún momento se hablaba de la lexitimia. Entonces la pregunta para mí era, ¿qué tratamiento hay que hacer con este paciente? ¿Hay que hacer una psicoterapia y trabajar para su modo, esto que yo ponía en las preguntas, un modo de vida, o hay que medicarlo y quedarse con la idea de todo esto de que qué bueno que existe el antidepresivo como coadyuvante y todos los beneficios que puede traer para esta comorbilidad de ánimo y enfermedad cardiovascular? Bueno, yo opté por la psicoterapia y la medicación, las dos cosas. Bien, aquí hay alguien que te da una sugerencia. Acepto, a ver. Dice, el paciente no manifiesta preguntas específicas sobre la proximidad con la muerte. Ujú. Sí evalúa síntomas somáticos inteligibles. Para evitar el proceso a un trastorno por estrés postraumático y dado que presenta síntomas de un trastorno por estrés agudo, antes de aplicar psicofármacos podría realizarse un tratamiento interdisciplinario con un psicoterapeuta que maneje técnicas de terapia cognitivo-conductual y aplicación de MDR, más dictado de prácticas de técnicas de coherencia cardíaca, para evitar el ingreso a la psicofarmacología. ¿Podría funcionar? Ante todo, le quito el Solpidem, que aumenta el riesgo cardíaco, dice. Y la doctora Liliana Fernández, hola Lili, dice, frente a la posibilidad de disfunción sexual, se podría utilizar vortioxetina. ¿Tienen alguna experiencia o leyeron algo con 10 o 20 miligramos? A ver. La una. Robert. Yo no tengo experiencia específicamente con esos casos con vortioxetina, pero sí está en la lista de primera línea de antidepresivos de los SIDS que se pueden utilizar perfectamente. Sí, lo mismo, totalmente. Uh-huh. Sí, sí. No, y con respecto a lo que te decían de la opción de la TCC, de lo del estrés agudo y esto. Sí, a ver, yo ahí estoy absolutamente de acuerdo con esa posibilidad. Eh, yo he trabajado con gente que hace MDR, que es excelente. Este paciente, para mí, la prioridad era una cuestión de cómo él planteaba el modo de encarar su vida. Había una cuestión, para mí era fundamental la cuestión transferencial.
La medicación fue solo una parte del tratamiento. Durante un año yo usé sertralina con él, en acuerdo con el cardiólogo y su médico clínico, que era quien lo derivaba a tratamiento. Y se usó sertralina hasta 100 miligramos en algún momento, porque hubo un momento posterior donde sí empezaron a aparecer más claramente síntomas depresivos. Hubo varias alternativas en la vida de este paciente después de esto, además de su segundo paro y su desfibrilador implantable, que es todo otro capítulo. Un paciente que está con el marcapaso y con el desfibrilador, y que está pendiente si el aparato dispara o no dispara, cosa que curiosamente alguna vez le ocurrió, que el aparato se disparó cuando él estaba absolutamente asintomático, lo cual eso fue un evento cuasi traumático, porque después de eso hubo varias sesiones que dedicarle a esta cuestión de yo no me di cuenta, yo no sentí nada y el aparato se disparó, quiere decir que estuve por tener otro paro, hay una serie de cosas que son bastante complejas en el manejo de estos pacientes, ¿no? Después finalmente fue a parar a una ablación, con lo cual cuando se pudo hacer su diagnóstico de su enfermedad, se resolvió, con lo cual después el planteo era, ¿para qué tengo ahora el desfibrilador? ¿No? Es todo un tema el vivir con el desfibrilador. De hecho, los desfibriladores hoy, o por ejemplo lo que le pasó a este paciente, son aparatos importados y tienen un monitoreo online. Este hombre estaba perfectamente bien un día y lo llama su electrofisiólogo y le dice, Carlitos, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Me están llamando de Europa diciéndome que tu aparato, vení, porque tu aparato está fallando. Entonces, una persona que se siente perfectamente bien, que está trabajando, ya estaba en proceso de elaboración de su duelo por una cantidad de cosas que le han pasado, además de su enfermedad cardíaca, y está evolucionando bien, de golpe le dicen, vení porque está mal, o algo está mal. Bueno, es todo un tema esto, ¿no? Andar con una aplicación en el teléfono que está monitoreando, y la aplicación no es para personalidades paranoides o para paranoicos, ¿no? Es decir, que de golpe te llamen y te digan, mirá, nosotros sabemos de vos algo que vos no sabés, ¿no? Totalmente, y No, para un obsesivo grave tampoco, Roberto. Por eso es muy interesante el trabajo con este paciente en relación. Lo psicofarmacológico fue un periodo, pero después las cosas van cambiando y se van planteando otras situaciones que cambian totalmente el curso de la vida de esta persona, ¿no? Es un caso bastante complejo. Después aparecieron apneas, bueno, en fin, sí hubo que sacar, obviamente, el Zolpidem, una serie de cosas bastante compleja, pero muy interesante, y sobre todo, ya les digo, la dinámica de cosas a tratar en la psicoterapia, no tanto en los fármacos. Bueno, muchas gracias a Roberto y a Mariano. La verdad que es buenísimo lo que presentaron, el material. Todos tenemos pacientes así, con patología cardiovascular que recibimos todos los días. Así que muchísimas gracias. Y bueno, y los esperamos en nuestro próximo workshop, que va a ser, ahí tienen en pantalla, va a ser el 7 de octubre. El doctor Handlers y la doctora Greco nos van a hablar de cannabis y enfermedad médica, así que el 7 de octubre a las 12 los esperamos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos pronto entonces. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau.